Sería una nueva conexión entre Francia y España y a pesar de las dudas y vaivenes, ahora parece que al fin podría tener un camino más despejado. La reapertura del paso por Canfranc coge fuerza y te cuento los detalles en este vídeo. Ya hemos hablado en varios vídeos del canal de Canfranc y de su futuro, las obras ahora en marcha con Huesca y Zaragoza y en qué consistiría el proyecto de reapertura o mejor dicho, reconstrucción del tramo que atraviesa los Pirineos y que comunica con Francia, teniendo aquí, en el país vecino, el principal obstáculo para que el proyecto acabe en buen puerto. Y es de ahí de donde llegan las novedades que pueden al fin sacarlo adelante y ponerle un calendario. El Consejo Regional de Nueva Aquitania va a publicar una licitación para evaluar el impacto de las obras en los 33 kilómetros que separan Bedús y la frontera con la cabeza norte del túnel de Somport, cuyo coste de rehabilitación se estima en unos 400 millones de euros. El estudio de impacto ambiental, que podría estar terminado en enero de 2026, supondría que la reapertura del tren internacional Canfranc-Pau podría ser una realidad en julio de 2028, curiosamente el año donde se cumplirá el centenario de la línea. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Estos avances chocan con las gestiones y movimientos del gobierno francés, que tras acuerdos y firmas solemnes siempre parecía echarse atrás por no verlo claro en lo económico, a pesar de que las obras en el lado español van muy decididas y avanzadas. Pero la clave de estos avances estaría en las autoridades de esta región francesa, que apuesta fuerte por las posibilidades de esta reapertura tanto para pasajeros como para mercancías. Uno de los puntos determinantes estaría en el reparto de los dineros, ya que desde los políticos de la región del Sur Gala quieren que en un 30% lo asuma el Estado y que lo demás se reparta entre la Unión Europea y la propia región, lo que podría agilizar los plazos. De hecho, esta región ya sufragó la reapertura del tramo de Oloron-Bedús de algo más de 24 kilómetros por 105 millones en 2016 y además colaboró con otros 35 millones en la parte de Pau y Oloron, que está valorada en 100 millones y que se inauguró en 2010, por lo que no sería nada novedoso este reparto para sacar adelante proyectos complejos. Sin embargo, los esfuerzos en el lado español, Aragón y ahora Nueva Aquitania, podría volver a sufrir el frenazo del gobierno de Macron, que parece más interesado en conectar mejor al país al este y norte que al sur, donde han sido varios los jarros de agua fría en los últimos meses en los tres frentes abiertos con la frontera española, el tramo del este, el del oeste, el que conectará con Irún, y también el que ocupa el vídeo de hoy, el central por Canfranc, por lo que hasta que ese detalle no se desencalle, no podremos descorchar el champán. Tal es así que los presidentes de ambas regiones afectadas, a ambos lados del Pirineo, han pedido nuevas reuniones de ministros e incluso presidentes de ambas naciones para tratar esta conexión al detalle y desencallarlas por completo. Algo que, todo hay que decirlo, ya se hizo en el pasado reciente y que llevó a Macron, poco tiempo después, a desdecirse de lo pactado. Un punto importante es que la empresa que gane la licitación del estudio de impacto ambiental se encargará de asesorar a la región textualmente en la estrategia que se adopte frente a los retos medioambientales, los imperativos inherentes al proyecto y las autorizaciones administrativas que se obtengan. En cuanto a los plazos previstos de lo que está por delante, se prevé que el inicio de la concertación interadministrativa sea en septiembre de 2024. La presentación del expediente del estudio de impacto ambiental podría tener lugar en enero de 2025 y la encuesta pública llegaría en otoño de ese año, 2025, con vistas a su obtención a principios de 2026. Tras ello, y si todo va bien, llegaría la clave de toda obra, los trabajos, que podrían empezarse en 2026 y si los ritmos son buenos y no surgen problemas, podrían acabarse en 2 años, con esa ambiciosa idea de tener la lista para ser reabierta para ese 18 de julio de 2028, justo cuando se cumplan 100 años desde su inauguración.
En el plan previsto para estas obras se prevé que se demolerán y reconstruirán 6 puentes sobre la carretera entre Po y Olorón, incluyendo la creación de pasarelas en las estaciones de Olorón, Bedús o en la parada de Bussy, destacando que la zona donde más trabajos se realizarán será entre Bedús y la frontera española, incluyendo la reconstrucción del Estanguet, el puente donde se produjo el accidente del tren de 1970 que sirvió de excusa para el cierre de la línea en la parte francesa. Además, también está previsto afrontar la rehabilitación y reforzamientos de los 26 túneles que hay ya existentes para adecuar toda la línea a los nuevos tiempos, algo que ya se está haciendo en el trazado español, tal y como os conté en otro vídeo del canal. Esperemos que estos avances sean los definitivos y al fin salga adelante un proyecto que podría cambiar el transporte de pasajeros y mercancías entre ambos países y al que no le quitaremos ojo para ir contando sus novedades y avances. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.